que este tema es como totalmente shock, ¿no? El parir es tan asumido con dolor que el meter placer por ahí en medio Es una locura. es una La locura. gente va a pensar que estamos locas, Sí. pero les Bueno, vamos a demostrar que no. yo ya estoy un poco acostumbrada porque nosotras somos las locas del parto natural y todo el mundo nos tiene un poco así que bueno, pues otra locura más. Ahora las locas del parto placentero. Digo, fíjate, bueno, es que al final la naturalidad es eso, ¿no? O sea, que estaba un poco investigando sobre el tema porque realmente para mí es algo nuevo y al final tiene sentido, o sea, que la naturaleza no haga que el parto sea doloroso, o sea, que eso sea algo que nos hemos metido por otro lado. Por otro lado, cultural, bueno, costumbres, entre comillas, ¿no? Ahí hay mucho de cultural en lo que tenemos concebido con lo que es parir. Sí, Yo creo que totalmente. sí. Además, es que es un tema que a mí me genera mucha inquietud porque hay poca investigación. Esto lo tenemos que decir de base, ¿vale? Para que la gente que nos escucha sepa que vamos a teorizar y a hablar de experiencias sobre todo. A teorizar no tanto, porque hay algunas explicaciones teóricas, científicas, Sí, que apoyan todo esto. Pero bueno, sí que es cierto que como lo que es el contexto cultural no podemos quitarlo prácticamente claro. de ninguna investigación en este campo, pues vamos a teorizar, a hablar de experiencias concretas. eh, y además, todo esto viene de una, bueno, una recopilación de una mujer que se dedica bueno, a defender todo lo relacionado con los partos y que tiene un libro publicado además que es gratuito, se puede descargar gratuitamente por si alguien lo quiere leer, Total, que es el de Pariremos con placer, con placer. de Casilda Rodríguez, que es, bueno, y es una recopilación de algunas investigaciones, es muy interesante, muy interesante. Y por eso se me ocurrió este tema, ¿no? Porque el título, además, Pariremos con placer, me parece sublime. Total, porque además eso, ¿no? Viene de ahí, de ese ya empezando el patriarcado, parirás con dolor y ya Y hay punto. sentenciadas para el resto de la eternidad, vamos, Tienes que ser madre y te va a doler. encima de todo. No, hombre, no. No tiene por qué ser así. Total, yo estaba un poco leyendo lo que me has mandado, de que claro, hay pueblos indígenas y hay culturas en las que no se ha tenido pues esta represión, esta contextualización y que no saben qué es el dolor en el parto. O sea, que es que eso te llama muchísima la atención porque dices, jolín, todas las mujeres, ya por el hecho de ser mujer, debería de llevar el dolor añadido y no es así para nada. En absoluto. En absoluto. Es una conceptualización, es que es totalmente cultural. Es que es Vamos, cultural. Bueno, a ver, cultural. Nos van a decir, venga, a ver, que hay mujeres que no, que yo me dolió mucho. Que sí. No te voy a decir que claro, no. pues ¿No? Pero ahí es como interactúa también el miedo dentro de el proceso de parto. ¿Cuántas mujeres, a mí en terapia y en algunas de las clínicas porque yo trabajo sobre todo en clínicas de fisioterapia, me sí. dicen, María, tenemos que hacer un taller del miedo al parto? Es Digo, sí, que tenemos que hacerlo. Y es que es lo que más abunda, ese total. miedo al parto, ese miedo a desgarrarnos. Y es que no nos fomentan la cultura y esto es algo que vosotras, que tú también ahí en One to One y en todo el trabajo que tú haces en redes, reivindicas mucho, ¿no? Oye, estamos diseñadas para esto, o sea, Claro, nuestro cuerpo está preparado para parir de forma natural. Que pueden haber complicaciones o que no podemos generalizar al 100%, pues claro que no, pero por lo por supuesto. general el cuerpo está preparado para hacer esto. Que Claro, tenemos que afrontarlo como con miedo y con... claro, porque es eso, al final desde que somos pequeñas nos han dicho que, vamos, el peor día de tu vida y que madre mía, el día que te tuve y que es el dolor más fuerte que existe, cuando además no es verdad. Y claro, eso nos lo han ido metiendo poco a poco, más experiencias de mujeres que encima han sido malas, han sido traumáticas y claro, van contando porque es como
madre mía, no vayas a meterte en la maternidad porque es horrible. Totalmente. Y claro, eso por mucho que quieras una losa ahí que tenemos las mujeres, que es muy difícil de quitar. Nosotras es verdad que siempre intentamos, ¿no? El concebir eso, que es que es tan fácil decir, mi cuerpo sabe parir, pero tan difícil de entender Es y difícil. de asimilar que, claro, hay que repetirlo mucho y hay que, pues eso, leer, investigar para decir, ah, mira, sí, es verdad. Esto que me están contando, todo lo que he vivido no es la realidad. Y Entonces, tener referentes de partos más realistas, por ejemplo. Voy a traer un ejemplo muy chorra, pero bueno, a mí, y además Marina lo sabe por las reuniones que tenemos a veces de nuestras cositas secretas, que pronto sabrá todo el mundo, eh, por hacer un poco de hype. Pero bueno, a mí me gusta mucho usar referencias de series a veces, ¿no? Y uso además series muy míticas. Pues por ejemplo, cuando estás viendo Friends, pues si alguien no ha visto Friends, que se tape los oídos, pero vamos, es un pecado no haberla visto todavía. Voy a total, hacer total. spoiler. Cuando Rachel va a parir, muestran ahí un parto horroroso, súper largo, con un montón de dolores, muy cómico, pero como muy, muy heavy, ¿no? Y sin embargo, tú el otro día compartiste un parto que nada tiene que ver con eso. Total. Sí, un parto con esfuerzo, pues no te voy a decir que parir es fácil, hay mujeres que paren solas en su casa, sí, pero Claro. bueno, requiere esfuerzo, sí, pero es un parto precioso y no es esos gritos, ese sonido tan desgarrador que yo creo que todas nos imaginamos, ¿no? Cuando pensamos en un parto. Total, es que es así. De hecho, es que yo hablando del tema, precisamente ayer estuve en un parto y nos tenías que ver, o sea, estabas con oxitocina artificial para colmo del INRI y estábamos bailando en el parto, de verdad, o sea, literal. Llevamos unas cuantas de horas y la mamá estaba así de pie y estaba con el gas y moviéndose y tal. Claro, yo la veía y digo, jolín, es que realmente no lo está pasando mal. Es que tenemos eso, esa idea de que las contracciones son horribles y estaba bastante bien. O sea, hablabas con ella y era como, a ver, estoy cansada, pero bien. Y entonces, o sea, y de ahí pienso en ese útero que se estaba contrayendo despacito, que no estaba muy forzado, porque pasa mucho con la oxitocina sintética, ¿no? Que es ese bomba de oxitocina y que se iba contrayendo despacito y ella las iba llevando fenomenal. Y yo creo que eso, que algunas ni siquiera era un dolor que digas, ay, es que no. Y les pasa mucho, o sea, les pasa de verdad. Yo por eso digo, hay que grabar esto y hay que fotografiar esto, por eso también salió un poco la idea, porque es que mucha gente que ve los partos nuestros no se lo creería, de verdad. O sea, no se lo Claro, creería. Como eso no puede totalmente. ser. No puede tener esa cara con 8 centímetros. No puede estar bailando si está de parto. Pues sí, es Pues verdad. sí, sí que puedes. Sí que puedes y además es sano. Yo creo que ahí es importante, ¿no? Y aquí yo creo que también es donde entramos un poco a que el parto es un acto sexual. Y Total. parece, esto es como súper revolucionario decirlo, ya creo que se está empezando a aceptar un poco, pero vamos a ver, es un acto sexual pero puro y duro. Primero, se utilizan los órganos sexuales para ello, pero es que es el fin evolutivo, por así decir, del acto sexual en sí, la reproducción. Que ya sabemos que el ser humano se salta todas las pautas evolutivas. Come cuando no tiene hambre, duerme cuando no tiene sueño y mantiene relaciones sexuales estando y sin estar en etapa fértil. Ajá, Pero es un acto sexual, es como el gran final de un acto sexual. total. Y claro, como tenemos concebida, la que una vez cuando, bueno, de hecho, esto es súper cultural, y estoy convencida de que si hay alguien por aquí que nos está escuchando que ha sido mamá o está embarazada, habrá percibido o en sí misma o en mujeres ajenas como que una mujer embarazada es muy pulcra, muy virginal, que no se toca, que no tiene relaciones sexuales. Y Sí, claro, pensar de forma totalmente revolucionaria que el parto es un acto sexual, claro. Es como, me es como que te explota. explota la cabeza, es como, ¡pua! Dices, wow, ¿no? Y la realidad es Es que es que así. La realidad es que es así, es parte de... Claro, no somos capaces de concebir sexualidad y nacimiento a la vez, pero tiene muchísima relación. Incluso estabas hablando hace nada de la oxitocina.
La oxitocina es la misma hormona que segregamos cuando tenemos un orgasmo. Total. O sea, cómo no va a estar relacionado y cómo no va a estar ahí el placer? Es que es así, o sea, naturalmente y fisiológicamente está todo ordenado para que pase eso. ¿Y en qué momento no pasa eso? Esa es la cuestión. Eso deja de pasar en el momento en el que, voy a decir algo, lo voy a decir, en el que los hombres empiezan a decidir cómo tenemos que parir las mujeres. Ni más ni menos. En el que Y se eso mete nos deja de decidir. medicina tradicional, sí que es así, o sea, todo cambió en el momento en el que el parto se llevó al hospital, que el médico estaba a cargo de ello y ahí empezó nuestro declive, por así Sí, decirlo. sí. Pero bueno, yo creo que en la era de la tecnología, de la información, etcétera, podemos darle la vuelta y usar todo esto a nuestro favor. Total, O total. intentarlo, dar información a todas las personas que nos puedan estar viendo. No sé si alguien, a ver, que nos pongan en comentarios, a ver si alguien está embarazada o lo ha estado, Aunque que no nos cuenten un poco quieran su experiencia y si esto que estamos diciendo les suena, en plan, estáis locas. a locura. Bueno, Bueno, todavía hay 12 personas conectadas, no se han ido, o sea, no creo que... sí, sí. Además es un poco, estáis ya en tu equipo en el modo locas del parto natural y ahora vamos a añadirle locas del parto natural y placentero. Total. Claro, porque es que además, ten en cuenta que ese es nuestro mayor hándicap. O sea, el hecho de tener un parto natural es asumir que yo voy a tener dolor. Es una de las cosas que una ya, o sea, la llaman loca por eso mismo, porque le dicen sus familiares, sus amigos, vas a pedir la epidural, no vas a aguantar. O sea, la loca viene de ahí. Del dolor es tan grande que no vas a poderlo hacer sin epidural. Claro, cuando después llegan y tienen un parto en el agua o un parto de pie, entonces cuando flipan y dicen, vale, pues sí, sí que podía, o sea, porque nosotros tenemos un 70% de partos sin epidurales, que yo Sí, creo que es un número bastante serio para elevado. tomarse en cuenta. Hombre, hombre. Mira, hay varias personas que nos han puesto. Mira, Dime. Carol, que ella, bueno, supongo que ha sido mamá. Laura, que está embarazada de 35 semanas. Sí, Diana, de 24 de mellizos. Jolín. Merce tuvo hace un mes a su bebé. Y Laura nos dice, si eso me dicen a mí, que cómo no voy a querer la epidural. claro. Bueno, esto, yo creo que cuando cuando ponemos a las mujeres embarazadas como pacientes, ¿no? Las ponemos como si fueran enfermas, sin capacidad de decidir. Y tienes que hacer lo que yo te diga como médico. Bueno, infórmame que soy una mujer sana y decidiré, ¿no? Y yo creo que Encima aquí, eso. ahí es donde cuesta entender el parto como un acto sexual y como un momento que puede llegar a ser placentero. Sí, las contracciones podrían doler, pues bueno, tú lo sabrás mejor que yo cuánto pueden doler, pero pues depende de tantos factores, puede depender hasta incluso del estado del suelo pélvico, que duelan o que no, Sí. que sean soportables o que, como bien estabas indicando antes, que sean contracciones que vayan lentas y que se aguanten con toda naturalidad y que incluso pueda llegar a ser placentero. Claro, que ese movimiento del útero no sea suave, sea tranquilo, que no sea. De hecho, el parto natural normalmente se alarga un poco más en el tiempo, por eso, pues porque el cuerpo necesita sus descansos y lo hace queriendo. O sea, es increíble ver el proceso entero porque tú ves como el cuerpo de la mujer hace sus descansos, a lo mejor está en el agua, le pasa mucho y tienen 10 minutos sin contracciones y después vuelve otra vez a ser un poco más seguido porque eso va, la naturaleza va como ajustándose a las circunstancias de esa persona en concreto. Claro. No, no, y cuando se puede, yo creo que para que pueda haber un parto placentero, tiene que haber un parto lo más natural posible, o al menos bien informado. Ya, pues bueno, que sea natural o no, cada mujer tendrá que decidirlo. Pero eh, si no hay un fomento, un buen conocimiento de un parto natural o un Claro, parto consciente, yo creo que también es súper importante, no se puede parir con placer. Y exacto. claro, la gente igual está pensando en un placer como el que tienes al tener relaciones sexuales, pero no tiene por qué ser necesariamente este tipo de placer. De hecho, hay un testimonio que recoge Ivone Olza, que es pues una mujer que también está como
poniendo muy la voz en el cielo con esto del parir con placer. Recopila mucha información, comparte vídeos de mujeres que llegan a tener orgasmos durante su parto. Esto parece heavy, pero es una realidad y sucede, ¿vale? El caso es que recopilaba un testimonio de una mujer que había parido y que decía que ella sintió placer durante su parto, pues en una escala de 10 de un 7, que no era como tener un orgasmo, pero era un placer similar a estar manteniendo relaciones sexuales, porque es que al final es tu vagina, tu útero contrayéndose, es un poco... algunas de las respuestas son similares a las que tenemos cuando tenemos un orgasmo, cuando estamos teniendo estimulación sexual. Entonces el placer está ligado de una manera o de otra. Está claro, está claro. Y ese parasimpático, ¿no? Que está todo conectado con esa relajación. O sea, es que volvemos a lo mismo. Estamos tan alerta y tan en control todo el tiempo. O sea, ¿cuántas mujeres hay que no tienen orgasmos? Claro, obviamente. Entonces, partiendo de esa base, ¿cuántas mujeres se plantean el parto con ese control y esa alerta que hace que su sistema simpático esté totalmente activado? Y en este caso hay que hacer todo lo contrario. Por eso es verdad que la comparación o la afirmación de que el parto es placer te hace ponerte en esa tesitura de intimidad, de luz baja, de estar tranquilos, de desconectar la cabeza, ¿no? Porque eso es básico para disfrutar y para tener esa sensación. Entonces en el parto es igual, en el parto eso es clavado. Tal cual, de hecho, una de las cosas que comenta Casilda Rodríguez Áñez en el libro este de Parir con placer, bueno, hay algunas investigaciones que apoyan todo esto, ¿vale? No hay evidencia científica de que, bueno, pero la experiencia clínica apoya que esto sucede. De hecho, tú misma me has contado que en una ocasión lo viviste con una mamá. Hay algunas explicaciones para esto de pues, un investigador que se llama Reed, ¿no? Explicando un poco la funcionalidad de la musculatura que rodea, del suelo pélvico que rodea el útero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, un poco en esta línea explicaba que una de las mayores dificultades para que una madre pueda sentir placer durante el parto es el miedo, por lo que estabas diciendo, esa activación del sistema parasimpático que impide todo lo demás, ¿no? Y que hace que, por ejemplo, hay unos tejidos transversales y unos tejidos circulares, por así decirlo, que es como lo explican en el libro. Yo, la verdad es que no soy fisio de suelo pélvico ni estoy tan formada en musculatura, claro, pero bueno, lo explica muy sencillo para que se pueda entender, ¿no? Entonces, lo que hace es que las transversales son las que empujan el bebé hacia abajo y las circulares, la musculatura circular es la que está alrededor del cuello del útero, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hace es que todas esas terminaciones musculares se tensen mucho más con la activación del sistema parasimpático y con el miedo. ¿Qué pasa? Que si tú estás bloqueado por el miedo no puedes sentir placer. Es igual y además lo comparan tal cual. Igual que cuando estás en una violación. Claro. El placer no es posible. Incluso muchas veces ese miedo puede provocar lesiones en cuanto al útero, a la musculatura pélvica, que sean más difíciles de resolver después. Ese miedo. Total. Que hace que la musculatura se tense quíntuple. Claro, porque pensamos con emoción, pero claro, ese miedo activa también un sistema neuroendocrino que controla el parto, que va haciendo que esas tensiones se acumulen en el útero y que ese útero tenga que contraer más fuerte, más seguido por esa misma tensión que yo estoy teniendo, sin querer, justo, obviamente, porque nadie dice, voy a tener miedo del parto. Nadie hace eso. Pero claro, lo tenemos inculcado. Es verdad que, y se nota, porque ya te digo, yo lo vivo en muchas ocasiones, que las mujeres que vienen a nosotras, que normalmente ya han tenido un trabajo previo, que ya han leído, que ya han, pues eso, por lo menos aprendido que el abanico de posibilidades es muy alto y teniendo ese abanico y teniendo la posibilidad de que, oye, algunas tienen placer, otras a lo mejor se mueren de dolor con 1 centímetro, pues podemos estar en el medio, pero ¿por qué no? Yo podría estar en el rango mejor y ese conocimiento ya me hace pues tener esa actitud y esa afirmación muy diferente y les hace vivir el parto de una manera totalmente radical. O sea, es que la comparación yo creo que es abismal. Totalmente. Pero es que además aquí ya
nos metemos en un terreno ya muy personal, ¿no? Que yo creo que cada mujer... de hecho, ayer lo veía en las historias de Cindy Takanashi, que decía que la información es poder. A veces puede ir en nuestra contra, también te lo digo. ¿Vale? A veces la sobreinformación no es tan buena, pero informarnos es necesario, sobre todo en un mundo en el que la madre ha sido, o sea, la han enfermado y entonces la madre tiene que informarse para tener un parto placentero. Es una pena que no nos lo den así gratis, que no vayamos a directamente en la seguridad social a una persona que nos diga, bueno, tu cuerpo está preparado para parir. Y si pasa alguna cosa que no nos esperábamos, estaremos aquí para solucionarlo. No. Es otro rollo, ¿no? Entonces, como la perspectiva es, bueno, ¿te va a doler? Bueno, ¿quieres epidural o no? Bueno, explícame qué significa, qué implica. Oye, pues si la necesito sí, si no, no. Me gustaría tener la opción de pensar lo que implica. Sin embargo, ningún doctor va y le dice a una madre que un orgasmo durante el parto puede aliviar más el dolor que otras tantas cosas. Total. Y así, a todas las personas que nos estén viendo, mira, Inés nos pregunta que si guardaremos el directo. Sí, por supuesto. Por supuesto, esto no nos lo podemos dejar ahí perdido. Estaba hablando de los orgasmos, ¿no? Para todas las personas que nos estáis viendo, cuando os duela mucho la cabeza, cuando os duela mucho algo, os recomiendo una buena masturbación, que, pues hombre, igual, si tienes una lesión de rodilla y tal, pues igual el dolor no se te va, pero desde luego los niveles van a bajar. Los orgasmos son, aparte de, bueno, es que para mí me parece una medicina maravillosa, es que estimulan el sistema cardiovascular, fortalecen el sistema inmune, hace que, no sé, que disminuya nuestro dolor, tiene un efecto analgésico. De hecho, una de las cosas que se recomienda muchas veces cuando hay fuertes dolores menstruales es la masturbación. Incluso en ocasiones, cuando tienes retrasos menstruales y notas ya que estás premenstrual, que está ahí al caer la menstruación, el masturbarse, debido a las contracciones que generan el útero, el orgasmo, puede facilitar que esa menstruación se provoque. Es que es bestial, pero no le damos la importancia que tiene. Sí, y oye, los orgasmos tienen mucha importancia en todo esto. Entonces, ¿por qué no normalizamos o por qué no se fomenta, no se dice, oye, mira, pues también puedes hacer esto? Claro. Yo me imagino que en un paritorio de un hospital donde, pues a lo mejor no son muy pro parto natural y es en plan más, vamos a ir quitándonos de encima como nos interesa, que entiendo que en algunos sitios pasa, sí. Pues es más difícil, pero yo creo que esa información debería estar al alcance de todas las madres, ¿no? De, oye, pues si te duele o no te molestan las contracciones, puedes probar a masturbarte o que lo haga tu pareja. Claro. Pero es lo que te digo, o sea, estamos en un entorno en el que apenas hay, o sea, normalmente apenas hay intimidad, apenas hay luz bajita, o sea, está... Esto es muy intensa, mucha gente entrando y saliendo. Claro, expuesto. Entonces alguien expuesto no se plantea, vamos, tú le dices eso, es como, pero me estás haciendo... Voy a masturbarme aquí. Claro que no es una vida así. Nosotros usamos algunas veces la estimulación de los pezones para provocar oxitocina. O sea, que viene también de ahí, de lo mismo, ¿no? De esa estimulación. Y hay parejas que se lo dices y están como, uy, pero esto aquí, ¿sabes? Como que se corta, porque entre que están en un sitio extraño, que están, y eso que, ya te digo, nosotros estamos en otro ambiente. Pero es verdad que tenemos todavía ese concepto de que eso es algo súper tabú, que al final es eso, es que es tabú. El problema está ahí, ¿no? Que el parto duele y el sexo es tabú. Total. Entonces no podemos, ya te digo, es un poco lo que veníamos diciendo al principio, que asociar que el parto es un acto sexual es algo que nos cuesta mucho, que nos entre en la cabeza, y bueno, luego encima asimilar que el parto puede ser placentero y que incluso durante el parto tener orgasmos puede facilitar no solo el parto en sí, sino facilitar que las contracciones sean más llevaderas, que si algo duele, duela menos, pues cuesta que cale, ¿no? Y cuesta que también se incluso investigue en esa línea. Porque no concebimos el parto como un acto sexual, y lo es. Y lo es, totalmente. Eso es algo puro y duro. Que tenemos que tener clarísimo. O sea,
hay que asumir eso y de ahí ya, partiendo de esa base, pues claro, intentar facilitar en lo posible que ese parto para mí sea pues lo mejor y más, pues si puede ser placentero y lo recuerdo así, pues imagínate, o sea, ¿qué más se puede pedir? Pues Dice, por ahí, aparte totalmente. del entorno y del tabú, puede ser que con los dolores sean del parto, del que a veces no tengas la excitación necesaria como para decir, oye, me voy a masturbar. Vale, pero eso es otro tema. Claro, Ese es otro tema. A veces, en ocasiones, a ver, aquí hay dos. Vamos a hablar de masturbación, ¿vale? Las personas, ¿por qué se masturban generalmente? ¿Porque están excitadas o porque están aburridas? Esos son los motivos más frecuentes. Y voy a sí, apostar, y además la experiencia clínica me lo avala, algún día haré una encuesta en Instagram, que la gran mayoría de veces la gente se masturba por aburrimiento. No sé qué hacer, pues estoy aquí con la mano, una cosa lleva el pan, tal, no sé qué, me masturbo. Me sí, apetece, hace tiempo que no me masturbo, venga, pues voy a hacerlo. Entonces, evidentemente, a la hora de masturbarse o de tener un acto sexual, si no tienes excitación, si no tienes ganas, eh, este es un tema que hay que trabajar por otro lado, ¿no? Puede ser claro. que tengas un dolor de tal y no tengas ganas, pero sí que es cierto que el beneficio que te va a aportar el orgasmo es alto. Ahora, tampoco hay que forzarse ni con otra persona ni a una misma. No sé si yo cuántas mujeres tendrán ganas de masturbarse durante el parto, pero yo creo que si esto se normalizara o incluso se pudiera fomentar, tuviera un entorno, como estaba diciendo Marina, más íntimo, podría favorecerse incluso que apeteciera, ¿no? Decir, oye, voy a masturbar, que esto va a ayudar a que mi bebé salga mejor y a que yo lleve este proceso mucho mejor. Pero bueno, sí que es cierto que a veces pues la excitación es... De hecho, ahora mismo, ayer lo contaba en Stories, que estoy en la etapa de los trastornos o las dificultades con el deseo sexual. O sea, estoy en el mes del deseo sexual. Todas las Pues personas mira, que llegan nuevas a mi consulta vienen con dificultades del deseo. Entonces, bueno, ese es otro tema que seguramente, bueno, muy interesante, por supuesto, pero que habría que abordar desde otra perspectiva. No estamos hablando en términos generales en personas que que no notan dificultades en cualquiera de sus áreas sexuales. claro, pero es que vuelvo a lo mismo, eso es que quizás si nos pusiéramos a analizarlo, a lo mejor no es tan común, vamos, tú lo verás más que yo, obviamente, pero que el tema de los trastornos sexuales o de falta de conocimiento también está ahí, claro. Es que todo es una montaña muy alta que hay que ir pues escalando poco a poco, pero nosotras vamos Es desgastando y abriendo, ¿no?, camino y decir, oye, que por aquí justo. se puede ir, que Es por una aquí... pirámide o un iceberg, no sé muy bien cómo categorizarlo, porque podría ser un iceberg de un poco la superficie, lo que nos gustaría Sí, alcanzar, pero debajo de todo eso hay muchas cosas que conseguir. A ver, o sea, todo esto parte de la educación sexual que, bueno, prácticamente nula que hemos recibido todas las personas probablemente que estamos aquí presentes. Que lo tenemos que aprender por nuestra cuenta y yo cuando empecé a usar internet, si ponías cualquier término sexual, lo primero que te aparecía era porno. Gracias a Dios, hoy no. Tú hoy pones bacanal en internet, que es un ejemplo que me encanta ponerlo, y ya no te sale vídeos porno, te salen webs de contenido que intentan explicar qué es una bacanal. total. Al menos, oye, pues es mucho más accesible, ¿no? Para la gente. Pero partimos de un mundo en el que el sexo es tabú, está demonizado por la tradición judeo-cristiana, llámalo X, ¿no? Pero como que las religiones algunas religiones, no todas, pero han castigado mucho la sexualidad. Sí. Eh, Partiendo de la base de que Jesucristo nació sin que hubiera una relación sexual y que se considera que una persona sin mantener relaciones sexuales es pura, ¿no? En fin, Ya. todas estas cosas. Si partimos de esa base es muy difícil que llegamos a conocer, que llegamos a tener una buena educación sexual o un buen concepto de la sexualidad, como para encima aceptar que el parto puede ser placentero y que es un acto sexual. O sea, Claro, eso nosotras es que una estamos revolución. muy revolucionarias. Claro, además también estoy pensando en la infancia, ¿no? En esos niños que tienen su instinto y que les sale el tocarse
rozarse y la madre lo primero que hace es no te toques, no hagas esto. Eso no se hace. Y claro, ahí ya desde pequeñito estamos recibiendo también esa información, ¿no? Aparte de... Totalmente. Y de forma además muy, muy subliminal. Claro. Tanto abiertamente como subliminal. Como por ejemplo, cuando estás viendo una peli y dos se besan apasionadamente y tú haces... que con mis padres se están besando. Es un poco así, ¿no? Y vienen todo. Sí, sí, sí. Está muy, muy extendido, está muy interiorizado. De hecho, yo tengo un taller que lo hago, la última vez que lo hice, antes de la pandemia, evidentemente, que es el de cómo hablar de sexo con los hijos. Y una de las cosas que hablamos es el naturalizarlo desde el principio, el quitarnos las gafas del sexo demonizado que tenemos y sobre todo las gafas de cómo miramos como adultos la sexualidad. Porque, por ejemplo, un niño no ve la sexualidad como la ve un adulto. Ve cosas que le hacen sentir bien y ya está, ¿no? Entonces es un poco quitarnos las gafas del sexo demonizado para todo, el entender el sexo como una parte natural del ser humano, como una parte imprescindible e inherente de nosotros y aceptar que el sexo está en muchas cosas de nuestra vida. No solo un encuentro sexual como tal. Me estoy quedando seca, hija. Voy a beber un poco de agua. Es que charramos mucho, Marina. Total, madre mía. Claro que es eso, o sea, esa parte yo creo que es súper importante. De hecho, el tema de la educación sexual yo creo que es un hueco ahí que hay en la educación que falta y que es imprescindible. ¿Sabes? Que es una carencia. Cambiaría muchísimo, exacto, carencia. Una carencia muy grande porque educación sexual, o sea, para mí no es solo aprender de los genitales, no, para mí educación sexual es hablar de afectividad, hablar de relaciones, hablar de reproducción, pero no de reproducción en términos de esto es el útero, aquí viene el espermatozoide y el más rápido fecunda el óvulo. Atención, es mentira. Encima, claro, para golmo. Es mentira, es el óvulo quien elige, para las personas que estáis viéndonos. De esto hablaremos en otro momento. Pero es entender la sexualidad como una parte de nosotros, igual que a día de hoy entendemos que la parte emocional forma parte del ser humano. Es algo que es inherente a nosotros y que va a estar acompañándonos en todo. Pues igual con la sexualidad, está presente en cada acto. Y que no lo podemos faltar, claro. Tenemos a intentarnos, yo estoy aquí, no tengo sentimientos, o no tengo instinto, o no tengo... No, es que somos un todo en todo el rato, o sea, no podemos hacer una diferencia. Ahora en el parto no tengo sentimientos, ahora solo tengo contracciones. Pues no. No podemos compartimentar en absoluto. No se puede compartimentar, es que no es posible, porque somos un todo. Pero se tiende mucho a eso, ¿eh? Yo creo que incluso la medicina también se ha encargado de eso, ¿no? Es decir, tú tienes una rodilla mal y esa rodilla es lo que nos preocupa. No nos preocupa que a lo mejor esté andando mal y esa persona se sienta de una manera o de otra. Es como... o cómo afecte a su vida esto, ¿no? No, vamos a operarla y ya está. Lo cortamos. También, o sea, a ver, aquí tampoco vamos a demonizar la medicina, ¿no? Porque no. Pues a veces peco un poco, de que parece que demonizo la medicina, pues especialmente cuando hablo de, pues, bueno, cuando hablamos de anticonceptivos y todas estas cosas. Pero yo creo que lo hacen desde, pues, las bases de la investigación y que, pues, también por la estructura cultural, patriarcal en la que hemos crecido, hay más hombres que han accedido a puestos de investigación, a altos cargos. Entonces, durante muchos años, las investigaciones han estado llevadas por personas que, probablemente por no vivir en experiencia, o sea, en primera persona, según qué cosas, no han prestado atención a las cosas. Es que yo entiendo que es natural. No creo que haya ninguna maldad ahí en plan que se mueran las mujeres, no. Sino que no ha habido un interés en escuchar realmente lo que las mujeres necesitan que se sepa. Y es por eso que en vez de pues yo qué sé, para el cáncer de próstata o para las alteraciones de próstata hay un montón de opciones, pero para cualquier enfermedad ginecológica, la píldora. Pues un poco lo mismo, ¿no? El parto está como muy poco investigado. Se investiga ahora más, que hay muchas más mujeres implicadas en todo esto
y por suerte hay profesionales como tú que vais con la evidencia por delante, ¿no? Y que siempre intentando estar actualizadas, pero parece que llegamos un poco tarde a esto. Tendría que haber empezado esta investigación y este interés en el parto muchísimo antes. Antes, por supuesto. O sea, yo donde he estudiado en Inglaterra, o sea, hace 20 años que ellos estaban como estábamos nosotras. 20 años. O sea, no estamos hablando de 2 días. En una era en la que, como hablábamos antes, información, Google, todo accesible, o sea, te quedas así un poco como, madre mía, y se nota, ¿eh? Porque, o sea, a nivel eso de cuidado holístico, ¿no? En todos las etapas de lo que conforma un ser humano, se tiene mucho más en cuenta en todos los aspectos, o sea, no solo en el parto. En un enfermo, yo cuando trabajaba de enfermera y trabajaba con personas mayores, esa persona tenía acceso a un fisio, tenía acceso a un psicólogo, o sea, tenía un cuidado mucho más holístico y es que eso se Eso es nota. lo que falta aquí. Eso es lo que no, claro, esa otra carencia que En tenemos. general. De hecho, yo lo he visto mucho en la demanda de psicología ahora mismo. Ahora mismo, con toda la pandemia, lo que la gente no tenía y no tenía acceso era atención psicológica. Claro. Por no hablar de otras tantas cosas, ¿no? Y de todos los derechos, por ejemplo, tú estarás mucho más puesta que yo, pero yo las noticias que he estado viendo eran la cantidad de derechos que se han vulnerado con Sí, sí, respecto a sí, las sí. mamás. Muchísimo, muchísimo. Se ha vuelto Muchísimo. atrás súper rápido y vamos, con una facilidad que da miedo de lo pronto que han dicho papás, no, bebés separados, el otro. Es como, cómo pueden eso, pasarse por alto los derechos de las mujeres con excusas por desconocimiento, porque al final es lo que ha sido, ¿no? El no saber qué va a Básicamente. pasar, pero Entiendo sin además esperar también, yo también es cierto que en esta época he intentado tener un pensamiento muy flexible, porque creo que es una situación que a todos se nos ha venido grande, ¿no? Pero claro, en una situación en la que viene una crisis y las primeras personas que pierden los derechos son las de siempre, niños y después claro, mujeres, ¿cómo vamos a total. conseguir que en los paritorios haya un ambiente propicio para que haya un parto con placer? Pues bueno, con mucha divulgación, con mucha lucha, sin ninguna duda, y fomentando mucho todo, y sobre todo yo creo que intentando dar a conocer todo lo que sepamos, sean teorías, evidencia o casos clínicos, ¿no? Pero al menos que las mujeres sepan que hay más cosas de lo que nos han contado. Por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo. Abrir un poco la mira y decir, oye, lo mismo hay más vida aparte del horror de Hollywood, que yo digo de esos partos de Hollywood, que no tienen nada que ver con la realidad y el poder dar opciones a las mujeres yo creo que es primordial y que esto ahora mismo pues sea algo eso, pues revolucionario y de cuatro locas y que lo mismo en 20 años, como pasa en Inglaterra, pues puede que sea una cosa mucho más normal y del día a día. Y que incluso se investiguen en la línea pues, de este libro del que te estaba hablando, ¿no? Bueno, que al final es una recopilación, no es un libro de literatura, es una recopilación de investigaciones y de teorías que apoyan el parir con placer y el poder investigar en esta línea. Yo creo que es fundamental. De hecho, es que hay un apartado del libro que es el parto orgásmico, Uh-huh. que yo creo que es fundamental y que es que está tan cerca de lo que es un orgasmo. O sea, realmente lo que pasa en nuestro cuerpo, Marina, es muy similar. Sí, ¿no? Es muy similar porque lo tenemos que vivir con terror y con dolor. Ya. Si realmente es un acto sexual, es un acto que puede ser placentero. No digo que todas las mujeres vayan a sentir placer o vayan a sentir un orgasmo, pero si pensáramos que el parto, en vez de doler, va a ser placentero, ¿cómo nos enfrentaríamos a ese momento? Total, me queríamos con ganas, en plan, ay, voy a ver qué tal. Es que claro, Me la toca! perspectiva Claro, hombre, es total. que... Pero sí que es verdad que choca, ¿no? Ya te digo, o sea, yo lo pienso y habiendo visto tantos partos, tanto dolor, porque las mamás, yo siempre lo digo, por tener un parto natural no suele dolerle menos, le duele la mayoría igual, aunque su actitud y su forma de llevarlo hace que lo gestione mucho mejor. Y claro, pensar que ese dolor
puede llevarte a todo lo contrario. Es como, ¿en qué momento, sabes, nos hemos perdido? Y es verdad que leyendo lo que me has mandado, tiene mucho sentido eso, que pensando en ese útero, ¿no? Que está rígido, que desde niña, como hablamos, le han dicho no te toques, no hagas eso, el sexo es tabú, no está bien que tengas relaciones, debe ser pura. O sea, desde pequeña nuestra fisiología se ha ido como mermando, ¿no? En ese sentido. Entonces, Conformando en torno a esa creencia. claro, entonces llega un momento en el que tengo 25 o 30 años y tengo que parir, pero es que yo llevo una historia previa de que ese útero se ha ido formando de una manera que no tiene nada que ver con lo que a lo mejor estaba diseñado para ello en un principio. Totalmente. O sea, totalmente. Que bueno, que ya te digo que esto a día de hoy, ya lo hemos dicho al principio del directo, no hay investigación, por tanto es difícil que haya evidencia, hay clínica, hay casos, y es una posibilidad que existe y que pues igual hay mujeres que lo pueden conseguir, mujeres que no. Depende de tantos factores, cómo pueda ir un parto, pero desde luego estoy convencida y sé que aquí hay evidencia de que si durante toda nuestra vida nos dijeran que parir es esfuerzo pero es placentero, porque hoy a veces hay quienes se pegan maratones sexuales que tienen mucho placer pero se pegan un currazo de la leche, Y al ¿no? final te acaba doliendo, total. Entonces, si nos dijeran que, bueno, sí que parir requiere esfuerzo, que a veces es largo, pero que es un momento placentero, que es un momento agradable. Mm. Yo creo que el miedo que muchas veces puede dificultar toda la gestión del parto facilitaría mucho más. Claro, de hecho se nota mucho en mujeres que han tenido buenos partos anteriores. Justo, Porque claro, o efectivamente. sea, este caso que te contaba es eso, esta mujer tuvo un buen parto el primero, claro, el segundo ya va con una predisposición de, oye, el segundo suele ser incluso más rápido y más fácil porque ya lo he hecho, claro, pues vamos a disfrutarlo. O sea, yo me acuerdo que me decía, mira, es que no quiero que se acabe, es que, o sea, estoy disfrutando, no quiero que se acabe. Yo la veía la cara de realmente estar pasándolo bien. Es que el papá me miraba como, tú lo estás viendo igual que yo, ¿no? Sí, y ya Justo. está, fenomenal. Yo, a ver, también entiendo que mujeres que habrán tenido partos muy traumáticos escucharán esto y dirán, no Claro, tenéis ni pajolera idea de nada. Bueno, a ver, no hace falta parir para saber que no es la única realidad, por que hay supuesto. partos dolorosos, hay partos complicados, hay partos que tenemos un plan de parto y se nos desmorona completamente, pues porque al final hay sufrimiento fetal, yo qué sé. Hay cosas que se escapan a nuestro control, Sí, pero al menos el informarnos y el tener una visión más amplia de cómo puede ser este acto sexual. Vamos a seguir repitiéndolo hasta la saciedad. El cómo podemos comprender este acto sexual cambiará mucho nuestra experiencia del parto y probablemente la interpretación del dolor será distinta. Ojo, no digo que el dolor no sea real, digo que nuestra interpretación de este dolor será diferente, porque no será un dolor acentuado por el miedo, ¿no? es así, Y que va a facilitar el placer. De hecho, hay muchas prácticas sexuales que combinan placer y dolor. No es incompatible, que duela y que sea claro, placentero. Lo que es incompatible, por ejemplo, con el placer es el miedo, la ansiedad, ese tipo de la hipervigilancia, este tipo de cosas sí, pero el dolor no es necesariamente incompatible con el placer. total. Claro, porque es eso, tenemos la idea de que tiene que ser solo el orgasmo continuo y no. Puede No. ser que en vez de estar en un grito, pues tenga partes de dolor y partes que la que esté bien. Y sensaciones placenteras, por ejemplo, el estimular el clítoris, estimular los pezones para que aumente el nivel de oxitocina de forma natural, que sea placentero. Oye, que te estimulen los Claro. pezones puede ser placentero, digo yo, ¿no? Claro, porque además es que eso parte también de la base del conocimiento, ¿no? De la fisiología, que también es algo, un caballo de batalla que yo también tengo, ¿no? Del parto fisiológico. O sea, que parir es como respirar, como ir al servicio a hacer pis. O sea, son todo funciones que el cuerpo hace sin tener Que sabe hacer.
El cuerpo Y sabe parir. Es que no, claro, no. claro, o sea, que no es claro que tú tengas que provocar ni tengas que controlar, es que el cuerpo lo hace solo y si lo dejas, como pasa en muchas ocasiones, pues las mujeres paren sin necesidad de ayuda, o sea, siguen habiendo pueblos indígenas donde no tienen ayuda. Obviamente no quiere decir que nos vayamos a eso, ¿no? Que también es un poco, estamos, o sea, se ponen Estamos extremos poniendo ejemplos. porque esos extremos nos hacen ver que si hay mujeres que tienen eso, lo mismo yo puedo tener esa fisiología más la garantía médica, la garantía de un hospital, o sea, puedo tenerlo todo, estamos en el siglo XXI, por favor. O sea, yo cuando me hablan de, es que quiero un parto respetado, pero si el parto respetado es la base, o sea, que te respeten tu parto y tu proceso, no debería de ser lo mínimo. ¿Qué menos, no? Claro, que menos que te respeten, claro, es que si estamos partiendo de que ni siquiera nos respetan el parto, pues claro, es que imagínate. Y además creo que habría que fomentar más los partos en el agua o los partos o un momento de parto en el que puedas estar en una ducha o un baño calentito. De hecho, mi última menstruación, esto es como súper personal, pero mi última menstruación me puse muy malita y en base también a todas las cosas que he ido aprendiendo en los últimos meses sobre parir, como yo tengo dolores muy fuertes de menstruación, dije, pues voy a meterme me voy a dar un baño caliente. ¡Ojo! No me quedé ahí todo el día porque me habría arrugado como una pasa. Pero te juro que calmó los dolores como los analgésicos no lo consiguen. Eh, se Los habla analgésicos los vomito. Se habla de un 50% menos de dolor Que se dice en el pronto, agua. ¿eh? Entonces, claro, si tú Que tienes un entorno, puedes estar en el agua calentita, con la luz más tenue, sin que te genere tanto estrés visual, puedes tener placer, claro que lo puedes tener, ¿vale? No estamos hablando de un placer. A veces tenemos un concepto de placer como súper único y súper placer sexual, no, el placer es muy amplio. El disfrutar de que, un placer de que tu pareja esté calmándote haciendo un masaje lumbar, por ejemplo. Mientras tú estás, yo qué sé, en la pelota de pilates, por ejemplo, estás dentro de la bañera y tu pareja te vaya poniendo el agua por los hombros. Eso también es placer. Y el no estar sufriendo, es eliminar un poco la parte de sufrimiento de toda la ecuación, para que el placer pueda sí, entrar en el por juego. supuesto, yo eso siempre lo hablo. O sea, una cosa es tener dolor y otra cosa es sufrir. O sea, hay una diferencia muy abismal y para mí, o sea, en mi trabajo yo no concibo el tener que sufrir en el parto, no tiene sentido. O sea, No, hoy en día no tiene sentido sufrir. Otra cosa es que ese dolor lo percibamos, pues que esté ahí, mayor o pero menor que lo intenso. veamos como negativo. Al final es, Mm. se lo decía a esta mamá, porque estábamos en inducción, obviamente necesitamos contracciones para que haya parto. Y me decía, ay, pues ya me duele más. Y yo, ay, qué bien, ¿sabes? Porque es que en realidad para mí es todo lo contrario. O sea, el dolor ahí, aunque sea loco, es como, bueno, ¿qué está pasando? O sea, tu cuerpo Es que está estás reaccionando pariendo, y el bebé está más cerca. claro, Entonces, la totalmente. situación es totalmente contraria a la que tenemos. Sí. La Carol nos dice que ella la meditación la ayudó muchísimo con la endometriosis. Tema difícil, ¿eh? La endo, joder. Habría que darle más... ¿Ves? Es que esas son cosas que no se investigan, no se sabe el origen de la endometriosis 100%. Es como que, bueno, sí, crece tejido endometrial, no sabemos por qué. Total. Y ahora tiene un nombre, porque hace No poco mucho. tiempo estábamos diciendo que, vamos, que había mujeres que tenían dolores Mm, insoportables y no sabíamos ni por qué. totalmente. Además, Carol creo que es de las que ha dicho al principio del directo que ya era mamá, creo. Sí, Puede bueno, ser. está embarazada, porque Carol sé Embarazada, no lo que sé. tiene que venir con nosotras en Ah, agosto. sí. Sí, Pues fíjate, para que luego digan, no, la endometriosis igual no puede ser madre nunca. Mentira cochina. pues mira, total. Mentira cochina. Mentira cochina. Yo conozco muchas mujeres con endometriosis que son maravillosas mamás. Sí que es así, el cuerpo es tan desconocido muchas veces que decir, esto no, esto sí. Bueno, Bueno, a veces al final, somos muy valientes, ¿no? Diciendo, haciendo mm, algunas, algunos afirmaciones, ¿no? juicios, algunas frasecitas. Juicios. Somos muy, muy valientes. Yo tengo una colega con la que conversamos a veces, charramos de algunas cositas y siempre llegamos a la misma conclusión. Y es que hay algunos medios de comunicación, por ejemplo, o algunas personas que son muy atrevidos con las cosas que dicen. Sí, claro, total, total. Hay personas muy atrevidas, ¿no? Entonces a veces hay que ser un poco más prudente.
Mira, Carol dice que esta bebé es un milagro. Claro, Bueno, pero es posible, ¿no? O sea, al final, endometriosis ser mamá es posible. los milagros existen. Claro, Exacto, anda que no hay milagros por ahí. exacto. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. Pues ojalá, Carol, tengas un parto placentero. Ojalá, ojalá, y estaremos para ayudarla. Totalmente. Dice que por eso la meditación y agradecer a su cuerpo lo ha cambiado todo. A veces hace falta más conectar con el propio cuerpo y escucharlo. Escucharlo no hablo desde un punto de vista espiritual, que eso también, esto ya es individual de cada persona, sino escuchar lo Sí, que nuestro cuerpo nos está diciendo, con dolores, con molestias, con inflamación, con retención de líquidos, con el dolor de cabeza. Escuchar al propio cuerpo es muy importante a veces. total. Y también En escuchar al ese cuerpo karma. cuando las cosas van bien. Sí, 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 total. Pero el cuerpo te Totalmente. avisa, yo que creo en la sabiduría del cuerpo y decir, oye, para, ¿no? Cuántas personas que tienen una vida estresada, que están corriendo por el mundo y el cuerpo les hace una subida de tensión o algo, y es como, oye, para, que no puedes seguir así. Y a eso hay que escucharlo totalmente. Y de hecho yo Totalmente. una de las frases que también digo mucho en el parto, escucha tu cuerpo, porque ese dolor, que vuelvo otra vez a lo mismo, suele verse como algo negativo, en el parto también te hace ver dónde ponerte, cómo ponerte, qué es lo que mejor te sienta, ¿sabes? Porque si yo Justo, justo. puedo sentir mi cuerpo, puedo ponerme de una postura en la que me facilita a lo mejor estar apoyada a cuatro patas o estar de pie, porque yo estoy en conexión con ese cuerpo, estoy sintiendo. Justo. Sí, sí, Es sí. súper Además importante. es fundamental y yo creo que, por un lado, de hecho, creo que fuiste tú quien lo compartió el otro día, como la historia de en qué momento empezaron a tumbar a las mujeres para, para parir. Y Sí. no es la postura natural, no es nuestra posición natural para parir. O al menos la que no nos resulta más cómoda y lo que la evidencia dice que no es la más propicia, pero bueno, pues por comodidad, por X motivos, o a veces por desconocimiento, se ha fomentado esa postura. Sin embargo, el poder tener un parto más... Por comodidad del médico, o sea, eso tiene una razón y no hay otra. Cuando las Vale, mujeres me preguntan, ¿por qué nos ponen así? Por comodidad del médico, es así. O sea, lo siento también yo por demonizar al médico, obviamente los médicos no lo hacen por eso, pero se hizo en un inicio por tener esa zona, ¿no? Que está tan rápida de ver, abierta, poder tan accesible, visible. Mm. o así. Pero no es natural, no es una postura natural, o sea, en la naturaleza en ningún caso podemos estar así en esa postura con el culo tan inclinado hacia arriba y las patas tan abiertas, ¿sabes? Total, de ninguna No, manera. para hacer una exploración ginecológica viene muy bien, pero igual para parir, pues bueno, hay posturas bueno, Más otras alternativas mejores. Pero vamos, que tampoco, aquí yo creo que lo importante es que las mujeres estén informadas, que sepan que tener orgasmos facilita fácil. y ayuda en el proceso de parto, que el placer en el parto existe, no un placer tan puramente pues del acto erótico que solemos tener con una pareja sexual, una persona, pero es placer, puede haber placer, incluso pueden haber partos orgásmicos que, bueno, si quieres para que cerremos, puedes contarnos tú la experiencia de aquel parto que viviste orgásmico, me encantaría escucharla. Total, o sea, yo te digo, esta es un segundo embarazo, un segundo parto de una mamá que ya tuvo una experiencia bastante buena con su primero, en la que no Uh se -huh. puso la epidural, hizo toda su investigación para encontrarnos y estaba encantada de poder venir con nosotras. Y claro, pues yo lo viví muy cercana porque ya la conocía encima y claro, pues todavía más confianza, ¿no? En un entorno Más más seguro. casero, por así decirlo, porque ya sabes quién está allí y claro, o sea, la sensación de la mamá era eso, o sea, me decía que estaba despidiéndose de la barriga, pero que no lo quería soltar porque realmente estaba disfrutando del momento, estaba sonriendo con las contracciones, de hecho, hablando así de la meditación, la recuerdo en una esterilla a cuatro patas y ponía la espalda, ¿no? Arqueaba y soltaba para descontracturar la espalda y su cara era de sonrisa, de estar, eso, pues realmente Disfrutando. disfrutando. Para nada una cara de horror, de dolor. Y claro, pues tuvo a su hijo de una manera súper amorosa, súper agradable. Es que imagínate ese nacimiento, brutal, Qué pasada, brutal. ¿eh? Es que el Que cuerpo de las la mujer mujeres es son muy poderoso.
es que somos Total, poderosas. cosas increíbles. Total, ¿eh? Y además que parir es un acto político y es un acto poderoso. Es un acto de poder, de demostración de poder. Es que es un poder tan absoluto, tan Total. gigante. Yo Además, flipo. se demuestra eso, es decir, lo que somos capaces. O sea, siendo capaces de eso, es que claro, no somos capaces de todo. Es que es así. Pero total, o sea, 100%. 100%. Pues nada, si alguien tiene alguna pregunta es el momento y si no, pues Sí, cerramos con esta lo experiencia. dejamos, yo creo. Está guay, ¿eh? Yo creo Esta que reflexión sí, sí. Yo creo que la me ha conclusión encantado. es información pero información contrastada, ¿no? Siempre y ampliar el abanico para poder tener un parto más placentero. Claro. Es posible y además, desde luego, recomiendo a todas las personas que quieran que se lean el libro. Además que está para descargar gratuitamente. Sí, ahora Pariremos lo voy con a poner placer igual bien. Lo de pongo para que la Casilda gente. Rodríguez. Muy interesante. Tiene algunos términos un poco técnicos que si a Sí, lo mejor no está relacionada con pues, algo que no tienes mucha información sobre algunos términos musculares, pues igual te cuesta alguna cosa de entender, pero es muy interesante, cuenta algunos testimonios súper, súper interesantes. Y a mí es un libro que me encanta y que de vez en cuando he hecho mano, no me lo he leído entero del tirón, sino que a ratos, de sí. vez en cuando voy leyendo algún trocito, alguna cosa que me interesa, voy a algún anexo, pues algún testimonio, alguna cosa que es como súper interesante. De hecho, hay una parte, mira, voy a cerrar si quieres leyendo, lo tengo aquí Sí. abierto, un par de frases de un investigador, de Frederick Le Boyer, que dice, lo decimos en serio e invocando repetidas experiencias y no en nombre de teorías, de filosofías o de creencias. El trabajo de parto puede ser una sucesión de contracciones verdaderamente adecuadas, buenas, generadoras de placer, igual que los calambres generan intolerables sufrimientos. En vez de contraerse en bloque y brutalmente, el útero lo hace lenta, progresivamente y casi con dulzura. Cuando la contracción llega a su punto límite, observamos cómo, después de una pausa, que aun siendo breve, no deja de ser muy nítida. El útero se relaja y lo hace con la misma lentitud extrema, la misma progresividad, con una nueva pausa en total reposo. En fin, maravilloso. O sea, De verdad, María, gracias, gracias, gracias por esta reflexión. Me parece súper interesante. Esperemos que lo puedan ver muchas mujeres y poder ojalá que ir sí. descubriendo esa nueva Lo forma de ver el compartiremos parto. hasta la saciedad para que también llegue este libro de Pariremos con placer a muchas personas. Hay más recursos, ¿no? Pero para mí este es un referente para poder entender en qué se fundamenta Sí, esta experiencia clínica, ¿no? Y para que la gente tenga una explicación que, bueno, no está muy investigada, pero empieza a haber pues algo de luz sobre este tema. genial. A todos, besitos, María. Muchas Muchas gracias. gracias. Un besito, corazón. Chao, chao. Chao.